Dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Les invito a orar. Eterno Señor, queremos darte gracias por el privilegio de abrir tu palabra, tener la libertad para leerla y estudiarla, para explorar en ella tu mensaje para la vida, Señor, para crecer en ti. Que tú sigas corrigiendo nuestros pasos. Si es necesario, repréndenos, Señor. Pero con tu amor paternal guíanos también a través de la comprensión de tu palabra, para que ésta no sea solamente un conocimiento más, Señor. No queremos ser instruidos en la Escritura, sino vamos a poner en práctica lo aprendido, Señor, porque mientras más sabemos de ti, más te conocemos, más responsables somos, Señor, para vivir una vida conforme tu palabra lo enseña. Por eso te pedimos que nos des no solo comprensión, sino que también un corazón dispuesto a vivir conforme a tu enseñanza. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces hoy acerca de la paz, tan anhelada, tan, perdónenme la expresión, pero tan manoseada también esta expresión en términos políticos. Había una canción que yo la recuerdo de la década del 70, tal vez es anterior, pero era muy cantada en ciertos círculos cristianos, religiosos, en algunas cofradías religiosas, ¿no? Y decía, el mundo pide paz. No sé si ustedes la recuerdan. Paz, paz, paz. El mundo pide paz. Logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Una canción empalagosa, pegajosa, contagiosa, yo diría bonita, una buena composición, antropocéntrica también, centrada en el hombre, en sus logros. Logra la paz en tu interior, ¿no? Es una tarea tuya, personal. Como si la paz fuese un logro humano, que es distinto a lo que estamos leyendo acá, que la Escritura muestra la paz, esta paz de la que vamos a hablar hoy, como fruto del Espíritu, como algo dado por Dios al creyente. También, y yo creo que todos lo recordamos, reapareció en el contexto de la vida nacional hace un par de años otra canción con una frase muy pegajosa, el derecho de vivir en paz. Se hizo conocida, la tarareábamos, la cantábamos, inevitablemente, te gustara o no, porque es pegajosa. Y en la base del proceso constitucional que vive nuestra iglesia, nuestro país hoy día, está también un acuerdo por la paz, firmado por un círculo relativamente amplio de personajes del mundo político de nuestro país, un espectro amplio, como digo, de actores de la vida nacional que firmaron ahí lo que se conoce como este acuerdo por la paz. ¿Cuáles son los medios por los que la humanidad busca la paz habitualmente? Investigando un poco sobre esto, encontré los siguientes que me voy a tomar a la libertad de mencionar.
Interesantemente, uno de los primeros que la literatura menciona para la paz del mundo es el armamentismo. Una paradoja increíble. De un libro que se llama Europa de 1815 a nuestros días. El autor es un autor de apellido Durosel, un europeo. Él escribe lo siguiente. Esto está escrito más o menos en la época de la Guerra Fría, cuando el mundo se preparaba o existía este temor de una gran guerra mundial con naturalezas atómicas, ¿no? Con explosiones de bombas de hidrógeno, con un poder destructivo gigantesco, donde las dos grandes potencias del mundo se armaban de una manera muy rápida con este tipo de recursos. Y este autor, Durosel, dice, en consecuencia, las armas ya no se fabrican para ganar la guerra, sino para disuadir al adversario de hacerla. Esta situación de paz por el terror mutuo sería tranquilizadora para la humanidad si estuviera segura de que los responsables de los dos grandes países que tenían este poder bélico, actuaran siempre de modo racional. Quienes crecimos en esa época, en ese tiempo de la Guerra Fría, oíamos esto, cómo había disminuido la natalidad en el mundo, qué sé yo. Había todo un clima de preocupación, pero al mismo tiempo una preocupación, curiosamente, que tenía cierta tranquilidad, porque decían, nadie va a ser tan loco como apretar un botón y destruir al planeta, porque bastaba un par de esas bombas en lugares estratégicos para que la destrucción fuese completa. Entonces, eso no va a ocurrir, decíamos. Pero usted ha visto, igual que yo, probablemente más de una película donde un error, un problema diplomático, una equivocación puede significar el comienzo de una guerra nuclear. Pero la paz por las armas, interesante, una paradoja. Bueno, a nivel un poco más cercano, más cotidiano, están la existencia de los seguros y las alarmas. Ponemos seguros sobre nuestros bienes, la casa, la empresa, el auto, la vida, los negocios, para tener tranquilidad, para tener paz. Ya estoy asegurado. Si usted alguna vez contrató un seguro de vida y recibió un vendedor de seguro de vida, habrá oído que estas personas hablan sin empacho de si usted muere, si usted es desmembrado, si pierde sus piernas. Lo curioso es que eso se le ofrece a uno para que uno tenga tranquilidad, para que tenga paz. Podemos mencionar también los sistemas de seguridad comunitarios. El cierre del condominio. Me ha pasado más de alguna vez de querer entrar a una villa que no tenía reja y ahora tiene. La gente se encierra. Rejas para mantener la paz en el interior. Seguridad privada, cámaras de vigilancia, etc. Otro, reglamentos de convivencia. También dentro de los edificios, en las comunidades, los condominios, los colegios. Existen los comités de convivencia para que haya paz, para que los conflictos se resuelvan de una manera adecuada. En otras palabras, para que, comillas, llevemos la fiesta en paz. También están las viviendas apartadas. Prolifera el sueño de muchos de tener una parcela de agrado o trasladarse de Santiago a una ciudad pequeña, lejos del ruido de las grandes ciudades, los atochamientos de tráfico, los bocinazos, los conflictos, los portonazos, el riesgo, la violencia, la delincuencia que está en crecimiento. Y a nivel político, los tratados internacionales, los pactos de no agresión entre nuestros países, acuerdos limítrofes para evitar los conflictos que escalen al punto de entrar en guerra. Todo esto son algunas estrategias que el hombre busca para tener paz. Si solo funcionaran, si solo lograran lo que prometen, pero no siempre es así. Pablo habla en este texto de una tensión de hecho ya en nosotros mismos. En cada creyente, en cada persona hay una guerra.
interior, hay una tensión que Pablo habla entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, la expresión de nuestra carnalidad humana y el predominio de aquello que llamamos nosotros la vida espiritual. ¿Qué predomina, qué desarrolla más en nuestra vida es lo que va a tener más fuerza, se va a expresar y muchas veces va a dominar a lo otro? Posiblemente, si lo pensamos bien, ya leímos el texto, pero si tú lo piensas bien, lo último que tendría un hombre carnal por la vía de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgía, etc., sea paz. Cuando leí esto me di cuenta que podríamos decir que la paz está al otro lado de todas esas obras de la carne. Piensa en cualquiera de ellas que se manifieste en la vida de una persona y probablemente lo último que tendrá será paz. Lo más seguro es que no logre, aunque sea disoluto en su manera de vivir, aunque lo pase bien haciendo alguna de estas cosas, lo más probable es que lo que no tenga sea paz, ni en su corazón, ni con los otros, y mucho menos con Dios. Así que queremos hoy identificar qué es primeramente la paz en cuanto fruto del Espíritu, considerando su manifestación y el desarrollo de este fruto del Espíritu en nuestra relación con Dios, en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Y pensando en el ponerle un título a este sermón, porque después en la semana mi hija me llama, papá, ¿cuál era el título del sermón? Porque va a las redes sociales. Así que igual es un desafío poner un título y yo puse el siguiente título. ¿De qué paz me hablas? Y yo sé, y así lo planteé intencionalmente, que además de plantearlo como una pregunta, es una pregunta un tanto agresiva, un poco insolente. ¿De qué paz me hablas? Mientras pensaba en esto, vino a mi memoria una película que les prometo que la busqué, perdí un poco de tiempo tratando de encontrar alguna referencia en internet. No la encontré, pero apunta justamente en esa dirección porque hay una escena de una película antigua, posiblemente en blanco y negro. Ahí se me cae el carnet al decirlo, pero una película con una escena que en mi mente de adolescente cuando la vi quedó grabada para siempre. Recuerdo, y por ese lado la busqué, que uno de los protagonistas era el actor Anthony Quinn, para que vean qué tan antigua era la película. Otra actriz de carácter representaba a una mujer de edad madura, pero que iniciaba una relación romántica con este personaje. Ellos ya eran o viudos o separados, no sé. Ella tenía una hija de unos 25, 28 años. Y hay una escena entonces en el comedor de su casa o en la cocina, en una mesa, estaban sirviéndose algo, un café, algo, y la hija le reprocha a su mamá que está iniciando esa aventura con un hombre que no era su papá. Eran otros tiempos. Entonces no es el punto. Lo que en mi mente quedó grabada es la escena cuando, después de una discusión que hasta ese momento era tensa pero tranquila, la madre le dice a la hija, adulto joven, ¿y qué obtengo yo? Porque estaba siendo reprochada por lo que... ¿Qué obtengo yo? Y la hija le dice, paz en el alma. Y la reacción de la madre fue cerrar los ojos, apretar el puño y tirar con violencia lo que estaba sobre la mesa. Y ahí la hija queda en silencio, sin saber qué decir. Porque de alguna manera, como digo, esa escena quedó grabada y la voy a buscar, voy a seguir buscándola, si alguien me ayuda después, porque muestra un poco este contraste en algo que todos decimos, manoseamos, comentamos, pero que nos damos cuenta que es un anhelo mucho más profundo y difícil de tener de lo que podemos imaginar. Cuando hablamos de paz en el corazón, no es meramente, está todo en orden, todo tranquilo. Sabemos que es algo más profundo, más complejo, más difícil de lo que creemos.
al punto que podría resultar ofensivo, como fue en ese momento para esa madre, que su hija le dijera, paz en el alma. Ah, mira qué bien, qué fácil. Y sabemos que no es fácil. No es fácil. Así que sepamos o no qué significa exactamente, es evidente que la paz interior, esa paz en el alma que mencionábamos, esa paz que no es meramente ausencia de conflictos o tener resuelta tu vida material, es un bien muy deseable. Sepas o no qué significa. Cada persona en el mundo probablemente tiene ese anhelo, tener paz en el alma. Ahora, ¿cuál es entonces esa paz de que habla la Escritura como un aspecto, una parte de este fruto del Espíritu? La Biblia tiene varias acepciones para la palabra paz. Una de las más comunes en el Antiguo Testamento es shalom, que es una expresión que hasta hoy en el pueblo israelita es común. La gente se saluda de esa manera. Shalom. Jerusalén es la ciudad de paz. Jerusalén. Así que era una cosa común, como un saludo. Representaba amistad, representaba ausencia de conflicto, pero también ese deseo de que hubiera bienestar en el prójimo al momento de saludarle. La paz como fruto del Espíritu es la paz que Cristo dijo a sus discípulos que les dejaría y les daría. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y que claramente no tiene nada que ver entonces con lo que el mundo ofrece, esa larga lista que dimos al comienzo. Ni mucho menos obtendremos nosotros, como el mundo cree, como resultado de ejercer nuestra fe, el cristianismo, una profesión del cristianismo frente hoy a un mundo anticristiano. Pastor, dirás tú, pero aquí en Chile no es problema. Pero hermano, esto viene, ya es una realidad en muchos lugares del mundo, que el que desea profesar realmente su fe como creyente, lo que menos va a tener es paz con su entorno. Va a tener conflicto, va a tener oposición, lucha, discriminación. Y hay lugares donde ya hermanos nuestros están siendo presos, destinados a trabajos forzados o asesinados por causa de su fe. Así que claramente no es ese el punto que el Señor Jesucristo está diciendo. Es más, en el Evangelio de Mateo 10:34, el Señor Jesucristo dice algo que resulta prácticamente contradictorio. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice ahí en Juan 14:27. Y en Mateo 10:34 dice, no crean que he venido a traer paz. No vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Qué hacemos con eso? Por un lado el Señor le dice a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, y les dice al mismo tiempo, no vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Pero esta aparente contradicción ya nos orienta a la clase de paz que nos ofrece el Señor por medio de su Espíritu y que es el fruto natural de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Nosotros sabemos que por causa de su mensaje, el propio Señor Jesucristo sufrió toda clase de contradicciones en el mundo. Su propio pueblo, el pueblo de Israel que esperaba al Mesías, lo rechaza violentamente y lo lleva a la cruz. Cuando Él anuncia a sus discípulos en varios momentos sucesivos que iban camino a Jerusalén, donde sería entregado a las autoridades, lo iban a escupir, lo iban a azotar, lo iban a crucificar quitándole la vida, el apóstol Pedro trata de disuadirlo en un momento. Señor, nada de eso te acontezca, ¿por qué tendríamos que ir a Jerusalén? Y el Señor Jesucristo, además de reprocharlo duramente, diciéndole, apártate de mí, Satanás, aprovecha ese momento de la reprensión a Pedro y mira a todos sus discípulos y les dice solemnemente de esta forma, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es como que pudiéramos leer en el momento, en la actitud, en el contexto que esto es dicho, que el Señor le está diciendo, yo no voy a Jerusalén a un spa.
Yo no voy a pasar un día de fiesta. No voy meramente a celebrar las Pascuas. Voy a la cruz, voy al martirio. Estás en momento que pienses a dónde quieres ir si vas conmigo. Porque yo voy a la cruz. Y tú tienes que tomar la cruz para seguirme. Entonces, si no se trata de esa paz en cuanto a ausencia de conflictos, de problemas y contradicciones por causa de la fe, que decimos es prácticamente consustancial al cristianismo. El sufrir persecución, discriminación, hostigamiento y, como decíamos, en muchos lugares de la historia e incluso de nuestro tiempo, en algunos lugares del mundo, persecución y muerte. ¿Cuál es entonces la paz que Cristo nos deja? ¿Cuál es la paz que Cristo nos da? Una primera acepción ineludible de la paz que trae el Espíritu a nuestra vida es la que resulta del Evangelio de Jesucristo que nos fue predicado un día. Ese día en que tú conociste al Señor como tu Salvador personal, el Señor de tu vida. Porque la Biblia dice que por causa del pecado, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, condenados y además absolutamente incapacitados de salvarnos a nosotros mismos, porque Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que estábamos ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Así que esa era una situación trágica, terrible, insostenible, incapaces de hacer algo por nuestra salvación y condenados por toda la eternidad, hasta el momento en que el Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros y muere en esa cruz para pagar el precio de nuestro rescate, su sangre derramada para nuestra redención, y por la fe en Él obtenemos aquello que era imposible que pudiéramos tener, que es paz con Dios. Término del conflicto. Éramos enemigos de Dios. Y por la obra de Cristo en esa cruz, pasamos de ser enemigos de Dios a miembros de la familia de la fe, hijos de Dios por causa de la fe en Jesucristo. Se acabó la guerra, ya no hay conflicto entre el hombre pecador y Dios. Mi bandera personal, mi resistencia fue arriada y plantado en mi corazón la bandera blanca de la paz, que ahora además dice, mío para siempre por el Señor Jesucristo. Entonces esa primera acepción de esta paz es algo extraordinario porque representa el término del conflicto con Dios. El apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5:1 dice, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz es, por lo tanto, reconciliación con Dios. Es un armisticio. Ya no somos enemigos de Cristo, sino que miembros de la familia de la fe por la fe en Él. Pero también esta paz en cuanto a un estado del alma, un sello del espíritu cristiano, es una paz que no depende de las circunstancias, sean estas favorables o no. Acá vamos a tratar de hacer una definición siguiendo un poco en esto al pastor Tim Keller. Con algunas pequeñas variaciones, él dice lo siguiente. La paz, en cuanto fruto del Espíritu, es confiar y descansar en la sabiduría y el control absoluto de Dios en todas las cosas y no en nosotros mismos. Es decir, además de ser este armisticio con Dios, paz con Dios, justificados por la fe, paz en cuanto a fruto del Espíritu es confiar y descansar completamente en la sabiduría y el control absoluto de Dios en todas las cosas y no en nuestras fuerzas o capacidades personales. Yo conté una vez y corro el riesgo de repetirlo. Para quienes ya lo escucharon les pido disculpas, porque es una buena ilustración, y creo que vale la pena repetir lo que es bueno, de un hombre que visitó una galería de arte y mientras miraba, paseaba por ahí viendo pinturas, ve una obra titulada La Paz. Pero era una marina de buenas proporciones
con un paisaje rocoso en la orilla del mar, un día nublado, un día gris, con un mar agitado detrás de esas rocas y con olas de grandes dimensiones golpeando contra las piedras y salpicando agua en todas direcciones. Entonces el hombre dijo, es muy extraño el título de esa obra. Si usted le pidieran pintar una escena de la paz, probablemente pensaría en un lago apacible, un día soleado, sin olas, con un bote en el medio del lago, con un pescador dormido ahí, ¿no? Sí. Cuando le pica la curiosidad por saber por qué esa obra se llamaba La Paz, se acerca a mirarla con más detención y entonces descubre en un hueco en la peña un nido de golondrinas y una madre alimentando a sus polluelos en el interior. Y ahí fue. Eso es. Porque la paz verdadera, esta paz como fruto del Espíritu, no es ausencia de problemas, no es que todo a nuestro alrededor esté en calma, tranquilo. No se trata de que yo tenga todo bajo control o que haya tomado todas las providencias para evitar sobresaltos. Nada de eso, hermanos amados, es experimentar, cualquiera sean las circunstancias, la seguridad que provee estar en la roca que es Cristo. Porque Cristo es nuestra roca. Pablo a los Corintios les dice, hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y cuando cruzaron el mar, todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y escuche esto, la cual era Cristo. Cristo, la roca, guiando al pueblo de Israel a través de ese desierto. Lo que nos enseña que no importa el desierto de la vida por el cual el pueblo cristiano tenga que cruzar. No importa la persecución de un enemigo feroz pisándole los talones. No importa enfrentar la barrera de un mar de dificultades enfrente. El pueblo de Dios no descansa en sus fuerzas, sino en la roca que es Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. El fundamento de nuestra paz es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero ¿cuál es el opuesto? Hemos estado haciendo este ejercicio de pensar en qué es, cuál es lo opuesto y cuál es la falsificación. ¿Cuál es el opuesto a la paz de Dios por medio de su Espíritu? Si yo le dijera a una persona cualquiera en la calle, ¿qué es lo opuesto a paz? Probablemente lo primero que pensaría es guerra. ¿Ah? León Tolstoy escribió una novela que se ha llevado al cine, famosísima, ¿no? La guerra y la paz. Sin embargo, de esta paz que estamos hablando hoy, su opuesto no es la guerra. No es ni siquiera la oposición a la fe. No seremos librados necesariamente de experimentar luchas, contradicciones y hasta persecución por causa de la fe en Jesucristo. Es más, ya lo hemos comentado muchas veces desde este mismo lugar, el Señor le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y nuestra hermana Vicky dice, amén. Está loca. Perdón, hermana Vicky. ¿Cómo vamos a desear tener aflicción? No lo deseamos, pero el Señor está hablando de una realidad. Él está diciendo esto es algo que va a ocurrir, lo quieras o no, por causa de tu fe. Y mientras más consecuente quieras ser con tu fe, más conflictos vas a tener. Pero dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pablo advierte a los creyentes, y este texto lo comentamos mucho cuando estudiamos Filipenses el año pasado, en la reunión de los viernes, que creo que es como un versículo clave, por lo menos para mí, uno de los versículos claves de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque a ustedes, dice Pablo, a los creyentes, les es concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Así que es un regalo de Dios. ¿Quiénes le dan gracias a Dios por este regalito? ¿Ah? No solo creer en Él, sino también padecer por Él. Gracias, Señor. Así que no es paz versus guerra.
Por tanto, ¿cuál es el opuesto a la paz en cuanto fruto del Espíritu? Este opuesto es la ansiedad, es la despreocupación desmedida, es la inquietud que surge de sentir que las cosas escapan de nuestro control, olvidando justamente que es Dios el que está al control. Pongamos la frase de Cristo una vez más en el tapete, pero alteremos un poquito el orden. Él dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo y les estoy diciendo estas cosas para que en mí tengan paz. Les estoy diciendo esto para que en mí tengan paz. Podríamos decir que este aspecto del fruto del Espíritu, que es la paz, va de la mano con estos otros aspectos del fruto del Espíritu que son la fe, la paciencia, esa confianza absoluta de que no es el mundo el que guía y determina mis acontecimientos. No se trata de que yo tenga el control, sino de creer y creerle a Dios que Él tiene el control. Que Él terminará, como dice Pablo a los Filipenses, exitosamente aquello que comenzó en ustedes. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recordar la promesa del Señor también en la carta a los Romanos, cuando le dice a la iglesia, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos vosotros, ¿cómo no os dará juntamente con Él todas las cosas? Sería absurdo pensar que Dios hizo lo más, enviar nada menos que a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nuestra salvación, para luego dejar tu vida expuesta a los avatares del destino. Quizás, ¿qué le va a pasar a este hijo mío? Pero yo ya no tengo nada que ver. Él está controlando cada acontecimiento. Él está preocupado de cada detalle de nuestra vida. Lo entendamos o no. Porque hay muchas situaciones en la vida del creyente que, por cierto, no entendemos. No sé lo que está pasando. No entiendo, Señor, por qué estoy viviendo esta situación. Pero sí sé que tú eres mi Padre y que tú estás al control de todas las cosas. Y que nada ocurre sin tu conocimiento y soberanía. Así que la verdadera paz como fruto del Espíritu no es ausencia de dificultades, ni el resultado de nosotros tener las cosas bajo el control, sino de dejar todas las cosas en las manos de Dios. Por eso también en su carta de Pablo a los Filipenses termina diciéndoles, no se inquieten por nada, leo la versión NBI, no se inquieten por nada, más bien en toda oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y fíjese lo que dice acá. Cuando usted deja las cosas en las manos de Dios y hasta le da gracias anticipadamente por lo que Él va a hacer, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz absurda. Una paz ridículamente evidente y carente de toda lógica humana. Una paz que el mundo no puede entender. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que ni yo alcanzo a comprender, es la que gobernará tus pensamientos, llevando también todo eso cautivo a los pies de Cristo Jesús. Y finalmente, ¿cuál es la falsificación de la paz? La falsificación de la paz, esto es muy importante tenerlo presente, querida iglesia, es la indiferencia y la apatía. No es una paz auténtica decir, no estoy ni ahí, no me importa. Personas logran finalmente llegar a tener cierta tranquilidad de ánimo. Usted probablemente va a ir a más de un psicólogo. Y que me perdonen mis hermanos psicólogos o estudiantes de psicología. Pero hay muchos psicólogos que terminan diciéndole a la gente, mande a todo el mundo a la punta del cerro. Preocúpese de usted. Desarróllese. Olvídese de los demás. Obtiene una forma de paz. Cierta tranquilidad. Algunas personas son como una viñeta que recuerdo de uno de los tantos libros del dibujante Quino, este dibujante argentino, el creador de Mafalda.
Hay una viñeta en su libro Gente en su sitio, donde muestra a un sujeto dentro de una habitación cerrada que tiene muchas puertas y se oye decir desde el interior: si solo tuviera la llave, si solo tuviera la llave, podría cerrar cada una de estas malditas puertas y nadie entraría a robarme mi libertad. Traslade ahora esa idea de la libertad a la paz. La gente podría decir: si solo tuviera la llave, si me pudiera ir a un lugar lo suficientemente lejano, si me pudiera apartar de todo lo que me da problemas, incluyendo mis seres amados, incluyendo mi trabajo, todo lo que es motivo de conflicto, por fin tendría esa paz tan anhelada. Nadie podría quitarme la paz. En huir lejos, alejarme de los conflictos. Les confieso que más de alguna vez lo hemos pensado con mi esposa. Veraneamos hace un par de veranos atrás en un lugar que se llama Malalcahuello, en el sur de Chile. Un lugar de cerros llenos de esto que llaman la selva chilena, unos pompones que parecen tejidos a crochet verde, ¿no? Sobre cerros y cerros, unos caminos con un silencio, un riachuelo en el fondo. Y uno dice: ¿cómo será vivir acá? Fantástico, lo hemos pensado, ¿no? Uno piensa en la jubilación, cambiar la ciudad por un lugar tranquilo, alejado del ruido, de la gente odiosa, de los vecinos ruidosos, de toda clase de tensiones. ¡Qué paz! Y no estoy diciendo que no sea una aspiración legítima. Si hay alguien que me está escuchando que ya se fue a vivir una parcela de agrado, hermano, hágalo nomás, no es una crítica, es interesante. No hay nada incorrecto ni inmoral. Son decisiones que son tomadas y que son, como digo, legítimas, y especialmente cuando ha habido toda una vida de luchas y trabajos. ¿Cuál es el cuidado que un creyente debe tomar? ¿Cuál es la precaución que nosotros debiéramos tomar? Que a la raíz de esas aspiraciones esté esa indiferencia y esa apatía que llega a decir: no me importa. Y perdonen cómo lo voy a decir, pero que se mueran todos, que se vayan al infierno. Yo merezco estar en paz. Y querida iglesia, querido hermano, ¿y si Dios te quiere en la lucha? ¿Y si el plan de Dios para tu vida es muy diferente a eso? ¿Y si Dios quiere que te preocupes por tu hermano, por los perdidos, por los que sufren? No podemos soslayar aquella bienaventuranza del Sermón del Monte, cuando el Señor dijo textualmente: bienaventurados, es decir, felices en grado superlativo, los pacificadores, Mateo 5:9. Es decir, no solo los que viven en paz, sino que los que procuran la paz, los que buscan la reconciliación del hombre con Dios, de los que están preocupados de lo que pasa con su hermano, al punto de sacrificar sus oportunidades y privilegios pensando en el bien de aquellos que están pasando dificultades. Los que procuran la paz entre los miembros de su comunidad. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo felices ellos? Porque dice: ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Hay un hermoso himno de confesión y arrepentimiento que estoy seguro que el pastor Eduardo lo conoce porque lo cantamos en los coros muchas veces. Es de un autor y compositor argentino, pastor metodista, que falleció el año 2019 y que dice en sus estrofas principalmente lo siguiente: si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón. Si vana y vacía mi palabra fue, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad. Perdón, Señor. Y preste atención a esta estrofa. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor. Decíamos al comienzo de esta serie que todo creyente verdadero tiene el Espíritu de Cristo. Y todo creyente verdadero exhibirá
con diferentes grados de desarrollo el fruto del Espíritu. Por lo tanto, el Señor sabe cuánto espera de cada uno de nosotros, sus discípulos. No significa que Él va a pedir de cada uno de los que estamos acá de una manera simétrica y exacta lo mismo. No todos son llamados a ir de misioneros a la India o a China. No todos están llamados a servir en distintos ministerios en la iglesia, sino que más bien el Señor lo sabe y el grado que esperará de cada uno. Pero yo sé una cosa con toda seguridad. Es muy difícil, si no imposible, que el Señor espere de nosotros, sus hijos, apatía, indiferencia, insensibilidad, una vida autocentrada, pensando en nuestra paz y no en lo que el Señor espera de nosotros. No esa clase de falsificación de la paz, la verdadera paz, la paz del alma, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, promueve a la vez ser pacificadores, agentes de Cristo, para que el pecador, así como ocurrió un día con nosotros, encuentre paz, reconciliándose con Dios. Para concluir entonces, hoy día, con la ayuda del Señor, hemos meditado en qué es la paz que Cristo nos dejó, la paz que Cristo nos da por medio de su Espíritu. Y sabemos que claramente no es la paz que el mundo ofrece, ni es algo que nosotros podamos ganar por nuestro esfuerzo, ¿no? Logra la paz en tu interior, decía esa canción que les conté al comienzo. ¿Cómo hacemos eso? Eso es un don de Dios. Es algo que Dios pone en nuestro corazón por su Espíritu. Es una paz que significa reconciliación y armonía con Dios por medio de Cristo y a la vez significa confianza y descanso, no en nosotros, sino en la sabiduría y el control de Dios. Significa que no estamos exentos de conflicto y que incluso muchas veces por causa de la fe podríamos experimentar más conflictos de lo que imaginamos. Para muchos creyentes los problemas comienzan cuando se hacen creyentes. Pero quienes encomiendan al Señor su camino y saben que Él tiene cuidado de nosotros, hay la promesa de la Escritura que alcanzaremos una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene asidero en la lógica humana, pero que Dios sabe que estará en nuestros corazones. Y sabremos ahora que esta paz auténtica no consiste en indiferencia o apatía, que si Dios tiene cuidado de nosotros, Él espera que nosotros, imitando al Señor, tengamos también cuidado de nuestro prójimo, interés en Él. Y que entre aquellos en que el Señor nos ha puesto, sea este medio, la comunidad de Iglesia Jesús el Buen Pastor, o sea la comunidad donde tú trabajas, o sea tu familia, tu vecindario, el Señor nos llama a ser también pacificadores, agentes de su paz. Que el Señor nos bendiga y así haga en cada uno de nosotros.